Esta es la cuarta clase de la asignatura optativa Geometrías Asociadas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. En este caso vamos a ver cómo modelar, a partir del uso de las herramientas paramétricas brindadas por el Grasshopper, basándonos o comenzando con un modelo que hemos realizado en Rhino, que es el que tenemos aquí, es un paraboloide hiperbólico, una suma de 4 paraboloides hiperbólicos, el cual lo vamos a utilizar como geometría base para poder comenzar a trabajar en este primer práctico, que es un trabajo práctico de costillas. En ese sentido, vamos a irnos al Grasshopper, que ya lo tenemos abierto en este caso, y el primer comando que vamos a generar es una geometría. Una geometría que la vamos a llenar de contenido. Y para eso vamos a hacer clic derecho, vamos a buscar Set One Geometry y ahí, fíjense que automáticamente nos lleva a Rhino y ahí seleccionamos nuestra geometría. Fíjense que el comando pasó de estar naranja a estar gris claro y que nuestra geometría se tiñó de rojo. Esto significa que la geometría está asociada a nuestro Grasshopper. Si nosotros seleccionamos el comando, fíjense que la geometría aparece seleccionada también en verde. Bien, tenemos la geometría. Para poder empezar a hacer el trabajo de costillas, lo primero que vamos a hacer es generar una caja contenedora de esta geometría. Una caja que contenga todos los puntos que forman parte de esta geometría. Entonces vamos a hacer doble clic y vamos a llamar al comando bounding box. Bounding box, este que tenemos aquí. Llamamos al comando y le vamos a decir que la caja que queremos generar la queremos generar a partir de esta geometría. Entonces vamos a llevar haciendo clic en este punto con un conector hacia acá. Fijémonos que acá nos está pidiendo dos datos. El contenido de lo que queremos contener y acá un plano, que en este caso es el plano XY, como para poder referenciar la caja a una determinada proporción, una determinada ubicación en el espacio. Ahí la tenemos ya en gris claro, esto significa que está activa el comando, y si la seleccionamos vemos que nos selecciona la caja, que en este caso está conteniendo a nuestra geometría. Una vez que tenemos la caja, vamos a llamar al comando box corner, este que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer con este comando es poder obtener los 8 vértices, perdón, que conforman dicha caja. Entonces, vamos a llevar las características de la caja hasta aquí, y ahí fíjense que nos aparecen en verde, ya que tenemos seleccionado el comando de box corner, nos van a aparecer seleccionados o en verde los puntos que conforman dicha caja. Acá vamos a hacer la primera salvedad. Nosotros ahora tenemos activada en la pantalla tres geometrías. La geometría inicial, con la que comenzamos a trabajar, la caja contenedora y los puntos. Si nosotros alguna de estas geometrías no la queremos ver, o sea, va a seguir existiendo, pero no la vamos a ver, podemos hacer clic derecho sobre el comando y activar el comando preview para que desaparezca. Lo podemos hacer con la geometría, fijémonos que pasó de tener un gris claro a un gris oscuro, y lo mismo podemos hacer con el bounding box. Esto siempre se realiza haciendo clic sobre el tramo medio del comando. En este caso, hacemos clic, activamos el preview y fíjense que nos desapareció la caja inicial. Si nosotros queremos que también deje de molestar el modelo original, podemos venir a Grasshopper, seleccionarlo y venir acá a eh, apagar la geometría, y va a seguir existiendo y va a seguir estando linkeada a nuestro Grasshopper. Tenemos nuestra caja contenedora y ahora lo que vamos a hacer es trazar líneas de guía que nos van a servir para poder empezar a generar estas costillas que nosotros queremos ubicar en este modelo. Entonces vamos a llamar al comando línea, y en este caso fíjense que si nosotros ponemos line, tenemos varios tipos de línea. Nosotros lo que queremos es generar una línea entre dos puntos, estos dos puntos que tenemos aquí. Entonces vamos a llamar al primer comando y lo que vamos a hacer es copiar este comando 4 veces. Podemos utilizar los comandos, las herramientas y los atajos que tiene Windows directamente. Control C, lo tenemos que tener seleccionado. Control V,
Lo hacemos 4 veces y ahí vamos a tener nuestras 4 líneas con las que nosotros vamos a trabajar. La primera línea va a ir desde el punto A hasta el punto B. Fijémonos que cuando la seleccionamos nos aparece esa línea. ¿Mm? Es importante en este caso destacar cómo nombra los puntos el Rhino. Y esto lo podemos hacer directamente analizando, viendo qué líneas traza con cada uno, pero básicamente lo que hace es tomar el punto A, B, C, D y repite lo mismo en el plano superior. E, F, G, H. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es generar una línea en este lugar, desde el punto A al punto B, y luego vamos a generar una línea que vaya de aquí hasta aquí, o sea, del punto D al punto C. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no al revés? El C lo conectamos al A y el D lo conectamos al B. Porque ya lo vamos a ver que queremos que las líneas comiencen en el mismo lugar, o sea, en estos puntos, y vayan desarrollándose en su punto final hacia este extremo. Lo mismo vamos a hacer en el otro sentido. Vamos a conectar esta línea del punto A, ¿m?, al punto D, esta que tenemos acá, y este lo vamos a conectar del punto B al punto C. ¿M? Ahí lo tenemos. Las 4 líneas. ¿M? Una vez que tenemos las 4 líneas, también vamos a obtener un dato más de nuestro objeto, de nuestro box corner, y que es la distancia que va a ser nuestra altura. Entonces, llamamos al comando distancia, este que tenemos acá, que nos determina la distancia entre dos puntos. Lo vamos a ubicar acá y le vamos a decir que nosotros queremos tener la distancia entre el punto A y el punto E, o puede ser entre el B y el F, entre el C y el H, entre el C y el G, perdón, y entre el E y el H. Lo vamos a hacer con el A y con el punto E que tenemos ahí. Perfecto, bien. Ahí tenemos la distancia. Si nosotros nos ubicamos en el medio, fíjense que siempre el comando o el componente nos tira cuántas veces corre. Fíjense que acá corre una sola vez, pero si nos posicionamos en la D, fíjense que nos tira la distancia, o sea, el resultado de utilizar este componente. En la línea, si yo selecciono, fíjense que me tira la longitud de la línea, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo ahí. ¿Mm? Bien, tenemos la distancia y tenemos estas 4 líneas. Lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál va a ser la distancia que va a existir entre las costillas, que van a estar apareciendo paralelas a estas rectas, o mejor dicho, entre estas rectas. Entonces acá lo que vamos a hacer es utilizar un comando que se llama slider. El slider es un comando muy interesante, de los más utilizados en Grasshopper, que nos permite a nosotros poder ir determinando distintos números que podemos tener contenido, en este caso en un slide. Para poder ejecutarlo podemos buscarlo dentro de la carpeta o dentro de la solapa parámetros, params, y acá en input, fíjense que nos aparece number slider. Una vez que lo tenemos que determinar eh, de cuánto a cuánto queremos que vaya. Pero directamente si nosotros hacemos doble clic y ponemos un número, fíjense que nos va a aparecer un slider que va a llegar en este caso hasta 10. Si lo pusiéramos en 100, llegaría hasta 100 y así sucesivamente. Siempre cierra al final de la unidad, la decena y la centena. Si pondremos 20, en este caso vamos a llegar a 100. Pero en este caso con poner 10 es suficiente. Fíjense que lo que hace es, si yo me ubico en el rombo que aparece al lado del 10, fíjense que si yo lo voy desplazando, me va corriendo en números enteros ese valor. Si yo hago doble clic dentro del slide, yo puedo directamente tipear el número sin buscarlo, por ejemplo 5, le doy enter y aparece 5, o también puedo editar lo que va a contener ese slider. Si yo hago doble clic donde dice slider, yo puedo ponerle un nombre, en este caso van a ser costillas en X, y quiero que las costillas siempre sean en números naturales, o sea, en números enteros, que vaya de un máximo 10, de un mínimo 0, perdón, vamos a ponerle un mínimo de 1,
porque 0 costillas no vamos a tener nunca, mínimo de 1 y máximo le vamos a poner de 20. Fíjense que siempre nos aparece el rango como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y acá nos aparece directamente el valor que nosotros podemos editar directamente desde acá para poder ver cuánto es. En este caso lo vamos a dejar en 8 para no hacerlo tan grande. Ahí tenemos costillas en X. Si yo copio este slider, control C, control V, puedo editar este slider, puedo poner costillas en el eje Y, tener el mismo rango, pero en este caso voy a contar con 12 costillas, por ejemplo. Bien, tenemos las costillas. Lo que vamos a hacer ahora, para poder trabajar, ya vamos a ver por qué, es generar una suma. Entonces vamos a llamar a la expresión de adición, que lo vamos a hacer directamente tipeando el más, que es la suma, y lo que hace este comando es sumar un valor con otro. Y lo que vamos a hacer es sumarle a este valor, al punto A, le vamos a sumar un valor de 1. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para sumarlo en valor de 1? Podríamos tener otro slider que esté en valor de 1 y listo. Pero si nosotros no necesitamos esta función de poder elegir entre determinada cantidad de números o en un rango, lo que podemos llamar es un panel, que lo llamamos directamente desde acá, que es este el comando, panel, o directamente con la doble barra inclinada, esta que tenemos acá, y vamos a tener el panel. Si nosotros queremos completar este panel con un valor, directamente lo tenemos que tipear en este lugar. En este caso, 1. Entonces, si yo le doy Enter, fíjense que me genera un panel con el valor 1. Si yo este panel lo quiero editar, doble clic adentro y ahí aparece el 1 y puedo editarlo. Para poder salir del panel no se hace con Enter, porque Enter lo que hace es cambiar de espacio, o sea, es como cambiar de renglón. Lo que tenemos que hacer directamente es hacer clic afuera y salir. Este panel lo podemos achicar para que no ocupe tanto lugar. Y esto va a ser un parámetro fijo, que no vamos a poder cambiar, salvo que vengamos al panel y lo editemos. Pero en este caso no es necesario. Entonces vamos a tener este valor más 1. Lo mismo vamos a hacer con las costillas en Y. Vamos a copiar estos dos comandos, los vamos a seleccionar con una ventana que vaya de derecha a izquierda para poder seleccionar todo. Control C y control V. Entonces me copia todo. Acá lo que hay que hacer es desconectar este y conectar este. Para poder conectar uno y desconectar automáticamente el otro, directamente puedo llevarlo. De esta manera, fíjense que conecte uno y se me desconecta el anterior. Si no, puedo hacer clic derecho en A, poner disconnect y fíjense que me aparece la opción de desconectar, la opción que tengo ahí. Si quiero conectar más de un valor, tengo que llevar uno y manteniendo Shift apretado, ven que me aparece la flechita con un más muy pequeño ahí arriba, lo llevo y me aparecen las dos. Si quiero deshacer un comando, obviamente control Z. En este caso solamente queremos tener conectado uno. Bien, tenemos acá nuestras costillas. Ya vamos a ver para qué sirve esta sumatoria. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir estas rectas, esta y esta recta, y esta recta y esta recta, para poder generar nuestras secciones donde van a aparecer las costillas. Entonces lo que vamos a hacer es llamar al comando divide curve, dividir curva. Este que tenemos acá, y como nosotros tenemos que dividir cuatro líneas o cuatro aristas, vamos a tener este comando, control C, control V, 4 veces. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, en el primero que vamos a conectar, la primera línea. Fíjense que este comando, antes de conectarlo, vamos a ver qué nos pide. Nos pide la curva que queremos dividir, el conteo, o sea, el número de segmentos que queremos generar, y una opción que nos permite a nosotros dividir o no el objeto. Que en este caso no estamos dividiendo y no lo estamos seccionando. Entonces, donde nos pide la curva, que es una geometría, vamos a conectar la línea. Y fíjense que automáticamente, como el n está seteado de forma por defecto en 10,
directamente me genera 10 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Esto me genera 11 puntos. ¿Mm? Entonces, si yo ahora le sumo este valor, ¿mm? Ahí lo tenemos. Fíjense que en este caso me está generando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. ¿Mm? O sea, eh, 9 divisiones. ¿Por qué? Porque a este valor yo le sumé 1. Pero como yo lo que quiero generar son costillas, y la última, y las costillas del borde no las quiero tener, solamente quiero tener las interiores, si contamos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, son los 8 puntos que tenemos acá en el slider. Si nosotros el slider lo cambiamos, y le vamos agregando un valor cada vez más grande, vemos que la cantidad de puntos va aumentando o va disminuyendo según el mismo criterio. De esta manera funciona el slider. Me divide una curva, que es esta que tenemos acá, a partir del número que yo tengo ubicado ahí. ¿Mm? Lo mismo vamos a hacer con el segundo divide. Vamos a conectar la segunda recta, que es la que tenemos opuesta, esta que aparece acá, y vamos a conectar el mismo valor. ¿Para qué? Para que tanto una curva como la otra me las divida en la misma cantidad. Y finalmente lo mismo vamos a hacer con las últimas dos. Vamos a conectar la primera línea aquí, la segunda línea aquí, y vamos a conectar ¿m? El resultado ¿m? De la cantidad de costillas más 1 para poder tener la misma cantidad en un sector y en otro. Vamos a apagar el box corner, ya no lo queremos ver más. Y ahí tenemos nuestras divisiones. Una vez que ya tenemos las divisiones hechas, vamos a generar líneas entre esas divisiones. Entonces, de nuevo, vamos a llamar al comando línea. De nuevo, la línea que queremos generar es una línea entre dos puntos, esta que tenemos aquí. Y fíjense que acá el divide me lo pone como puntos, que son los puntos que me da la lista, las tangentes a esos puntos y los parámetros de cada uno de esos puntos, los valores. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar directamente los puntos. Entonces, estos puntos van a ir a A y estos puntos van a ir a B. Entonces, fíjense cómo vamos a apagar estas líneas que tenemos acá. Para poder apagar todas las líneas juntas, las podemos seleccionar. Hacemos clic sobre la ruedita dentro de uno de ellos y podemos ir acá, que lo que hace es apagar todos los comandos de una vez. Fíjense que me aparecen solamente las líneas que unen los puntos. Me une el punto 1 con el punto 1, el punto 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5. Y hay que notar acá, que es importante, que el conector o la manguera que conecta los dos componentes, fíjense que cambió respecto a lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque antes nosotros siempre estábamos transportando un valor, una línea, una cantidad, un número determinado. Mientras que acá lo que estamos haciendo, como acá estamos dividiendo una curva, estamos transportando una cantidad de puntos. O sea, estamos transportando una lista de objetos. O sea, eh, una sucesión de puntos que están ordenados de una determinada manera. ¿Cómo están ordenados? Bien, acá es importante de nuevo lo que mencionamos de cómo construir la arista AB. Si nosotros esta recta AB, que era esta recta que venía de acá hasta acá, la hubiéramos construido al revés, el punto C acá, el punto D ahí, fíjense cómo todos los puntos hubieran estado invertidos. Este lo hubiera unido con este con este con este, y así sucesivamente. Nosotros lo que queremos es que lo una de manera derecha, paralela. ¿Para qué? Para que el punto 1 lo una con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a tener estas líneas. Si nosotros, obviamente, cambiamos la cantidad de divisiones que queremos tener a 7, fíjense que obviamente también nos cambia la cantidad de líneas. Lo mismo vamos a hacer en el otro sentido. Lo vamos a hacer en el sentido del I. Vamos a llamar el comando línea y vamos a unir estos puntos con estos otros puntos. Y fíjense que nos queda ahí la grilla. Vamos a esconder estos puntos. Total, no nos hacen falta. Y ahora lo que vamos a hacer es quedarnos solamente con las rectas
que no forman parte del contorno. O sea, vamos a eliminar estas 4 rectas, que si nosotros vemos cuáles son, no es importante decirlo que son la primera y la última de la lista. Fíjense, vamos a hacer una experiencia. Vamos a llamar al comando list item. El comando list item lo que hace es definirnos un ítem de una determinada lista de objetos, que puede ser cualquiera. En este caso va a ser la lista de líneas que nosotros generamos. Entonces, conectamos la lista ahí, esta línea la apagamos, esta también, y vamos a poner un slider de 10. Entonces, si nosotros acá conectamos el 0, fíjense que el ítem que aparece es el ítem 0. Y nosotros ponemos el 1, el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, y fíjense cómo me va detectando distintas líneas. Eso es porque cada línea tiene una ubicación. Si nosotros ahora ubicamos un panel acá, recuerden que lo podemos hacer así, o directamente haciendo doble clic y llamando al comando con la doble barra, de la misma manera, borramos uno, conectamos la lista, fíjense, la desplegamos, la hacemos más larga, fíjense cómo yo acá tengo ubicada 8 líneas. Pero acá es importante tener en cuenta una cuestión. La primera línea es la línea 0. La segunda es la 1, la tercera es la 2, la cuarta es la 3, la quinta es la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Las 8 líneas que nosotros tenemos a partir de haber dividido el objeto en 7 partes, que eran 6 más 1. Nosotros nos tenemos que quedar con 6, habíamos dicho. Tenemos que eliminar la línea 0 y la línea 7. Bien, borramos esto lo habíamos hecho para ejemplificar cómo queríamos trabajar, pero lo que vamos a hacer para poder eliminar tanto, vamos a aprenderlas de nuevo, para eliminar la primera línea y la última de cada una de estas listas, es primero llamar a un comando que se llama list length, que es la longitud de la lista. Esto nos va a dar a nosotros la longitud de la lista. Vamos a conectarlo acá y fíjense que nos dice que esta lista tiene una longitud de 8. Nos recibe un valor. Pero ahora, a este valor, como nosotros queremos tener 6 costillas, queremos eliminar la primera y la última y teníamos 8, vamos a restarle 2. Entonces, vamos a llamar al comando resta. Directamente con la barra intermedia, que es la sustracción o el menos, o si escribimos subtraction también va a aparecer, le damos enter y vamos a ver que nosotros a este valor de 8 le queremos eliminar 2 unidades. Entonces acá vamos a volver a llamar a un panel y le vamos a poner 2, para que a este valor siempre le reste 2. Entonces lo ubicamos acá. Perfecto. Entonces ahora este valor que tenemos acá va a ser el valor de 6. Y una vez que lo tenemos, vamos a generar una serie. Es otro comando que vamos a utilizar muchísimo en Grasshopper. Esta serie lo que genera una serie de valores a partir de un inicio, de un conteo y de un paso que va a tener entre valor y valor. Y en este caso, la serie lo que queremos es que arranque del valor 1, entonces vamos a llamar o vamos a buscar un panel 1, una serie que arranque en 1 y que tenga un step, que sería el paso, cada cuánto queremos que cuente en 1. Fíjense que esto ya aparece predeterminado, pero si yo querría cambiarlo, podría generar otro panel con otro valor. En este caso, por las dudas, vamos a poner 1 también ahí. Y el conteo que queremos que haga es de la cantidad que tenemos acá, la cantidad de líneas menos 2, que es este valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, fíjense que cuando genero la serie, esta serie cuenta 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos ese conteo, lo que vamos a hacer es decirle al Grasshopper que nosotros queremos seleccionar los objetos de esta lista, de esta línea, que vayan del 1 al 6. Entonces vamos a llamar al comando list item, el que habíamos llamado anteriormente, y vamos a decirle que la lista de la cual nosotros queremos trabajar son las líneas. Entonces esta línea la vamos a conectar
ahí. ¿Y qué ítems queremos? Queremos los ítems que van del 1 al 6, eliminando el 0 y en este caso eliminando el 7. Entonces, fíjense que si nosotros los tenemos seleccionados, fíjense que en verde nos aparece seleccionado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ni la 0 ni la 7. Si nosotros ahora apagamos esta línea, fíjense que nos quedan solamente las intermedias. Todo esto que hicimos para el eje X, también lo vamos a hacer para el eje Y. Vamos a seleccionar todo junto, control C, control V, lo vamos a copiar y vamos a conectar, en vez de utilizar esta línea en este list length y en esta list item, vamos a conectar la línea que tenemos en el eje Y. Este de acá y este ahí. Entonces, de nuevo, vamos a apagar este, vamos a tener las líneas que nos van a representar a nosotros las costillas que vamos a utilizar en nuestro modelo. Tenemos estas líneas en un sentido, estas líneas en otro eh, sentido. Bien, una vez que tenemos estas medidas, lo que vamos a hacer es generar una extrusión eh, del modelo. Pero para poder generar la extrusión necesitamos saber hasta dónde. Entonces vamos a llamar al comando extrude, este que tenemos acá, y fíjense que el comando extrude nos pide una base, un elemento que queremos extruir, y una distancia. Pero esta distancia o dirección, mejor dicho, tiene que estar dada por un vector. O sea, no solamente falta con determinar la longitud que va a tener esa extrusión, sino en qué dirección. Nosotros sabemos que lo que queremos extruir son estas líneas que tenemos en un sentido como en otro. Se lo vamos a hacer de manera individual. Entonces, ahí lo queremos extruir. Pero ¿qué distancia lo queremos extruir o qué dirección? Bueno, acá vamos a volver al principio, a donde teníamos la distancia, que es la altura. Eso es lo que queremos extruir nosotros el objeto, pero lo queremos hacer en el sentido del eje Z, o sea, hacia arriba. Entonces vamos a llamar al comando Z que nos da a nosotros una dirección en el sentido del eje Z de un determinado valor. Entonces acá vamos a activar este valor y acá vamos a tener un vector en el sentido del eje Z que va a valer tanto como la distancia que tiene de alto nuestra caja inicial, o sea, nuestro objeto. Este eje Z lo vamos a llevar aquí. Y fíjense que nos generó una extrusión de cada una de estas rectas de una altura igual a la del objeto inicial. Acá tenemos el objeto y lo que vamos a hacer es copiar la extrusión, control C, control V, acá mismo. La diferencia es que vamos a conectar este ítem para tener la extrusión en el otro sentido. Estos van a ser o serían nuestros planos de corte. Vamos a apagar los ítems para ya no verlos y solamente ver los planos. Y ahora vamos a llamar al comando sección o brep plane. Brep plane, que lo que va a hacer es seccionar un brep, que es un objeto, digamos, cerrado, con un plano. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es buscar como plano, como brep, el objeto inicial, o sea, la geometría. Nuestra geometría, esta que tenemos aquí, la primera con la que comenzamos a trabajar, la vamos a conectar acá. Y como plano, vamos a conectar directamente la extrusión, esta que tenemos aquí. Fíjense que si nosotros apagamos esta extrusión que tenemos acá, vemos que cada uno de estos planos va generando una sección, o una sección sobre el objeto con el que estamos trabajando. Si obviamente volvemos acá y cambiamos la cantidad de costillas, fíjense que nosotros nos va a ir generando planos de corte en cada una de ellas. Vamos a dejarlo en un valor bajo para que la máquina no haga tanto esfuerzo. Bien, la tenemos en el eje X, lo podemos hacer en el eje Y, control C, control V, copiamos y acá conectamos esta sección para tener las secciones en el otro sentido. Apagamos la extrusión y fíjense que nos van quedando estas divisiones. Si el objeto es complejo, siempre es importante cerciorarse de que estas
secciones estén cerradas y no estén abiertas. Cuando es una superficie simple como con la que estamos trabajando nosotros aquí, no es necesario. Pero si nosotros estamos trabajando con objetos más complejos, conviene siempre tener como un resguardo. Para eso lo que vamos a hacer es a la curva que genera las secciones, que son estas curvas que aparecen en lista, porque obviamente tenemos varias curvas, vamos a buscar los puntos iniciales y finales. Entonces vamos a llamar al comando endpoints. ¿Mm? Vamos a conectarlo aquí. ¿Mm? Estos son los puntos, ven, iniciales y finales de la curva. Y lo que vamos a hacer es generar una línea, por las dudas de que esa curva no esté cerrada, que vaya desde el punto final al punto inicial. ¿Mm? Una vez que lo tenemos, vamos a llamar al comando join, unir, ¿Mm? Join curves, juntar curvas, y vamos a decirle que esta curva que tenemos acá la queremos unir con esta curva que aparece ahí. Esto que tenemos acá es simplemente un resguardo para asegurarnos, vuelvo a repetir, que esta curva esté cerrada. Como en este caso la curva es sencilla, porque el objeto es sencillo, no haría falta. Por eso lo dejo marcado solamente en uno, en el otro no lo vamos a hacer, como para que si alguno tiene algún problema y esta curva no se cierra, pueda saber cómo cerrarlo. Y finalmente, para poder obtener esta curva de manera completa, lo que vamos a hacer es un boundary, que es una planar surface. Boundary surface, este que tenemos aquí. En donde vamos a conectar directamente esta curva. Y nos va a generar una superficie en cada una de estas curvas cerradas. Vamos a conectar este y vamos a, obviamente, hacerlo con la misma línea que tenemos aquí. ¿Mm? Ahí la tenemos, en un sentido y en otro. Todo esto lo vamos a apagar. Total, no necesitamos verlo. Necesitamos ver esta curva y esta curva que tenemos aquí. Bien, una vez que tenemos hechas las curvas, lo que vamos a hacer es empezar a seccionarlos, porque acá son planos. Y nosotros lo que queremos generar son costillas que van a tener un determinado eh, espesor.